El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La propuesta del presidente Santos de generar seguridad en el campo mediante una policía rural ha recibido espaldarazos del gobierno francés, que la ayudaría a perfilar como un ente de investigación, inteligencia y orden público, de organizaciones que trabajan por la paz como Red de Paz, que la ven cumpliendo funciones de capacitación en derechos humanos, brigadas de salud, apoyo a los campesinos en diferentes tareas atinentes al desarrollo rural, y no únicamente como institución ligada a actividades estrictas de seguridad. Sería más una institución amiga de la población y apoyo para su avance social, económico e intelectual. La voz del procurador Alejandro Ordóñez ha hecho críticas porque no ve como algo positivo que exguerrilleros hagan parte de una fuerza de esta naturaleza, y afirma que la estructura de las Fuerzas Armadas se está discutiendo en La Habana. El Centro Democrático también rechazó la idea. En su momento se determinará el enfoque si el tema se discute a fondo en la mesa de La Habana. Si prevalece la mirada de regreso a las tierras, capacitación y apoyo al campesinado, se fortalecerá la paz. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la polémica propuesta del presidente Juan Manuel Santos sobre la policía rural, que si lo dijo, que lo pensó, que es un cuestionamiento, que no se ha debatido en la mesa de diálogos en La Habana, Cuba. Ya se ha pronunciado uno de los voceros de las FARC, alias Timochenko, diciendo que no es concebible que el gobierno nacional comience a hablar de propuestas, de temas que no se han abordado en la mesa de diálogos. Así pues que este tema generó una controversia general sobre quienes están a favor de la paz, pero también de quienes están en contra. Las fuerzas militares se pronunciaron. Para analizar esta controversia que se ha generado, está con nosotros el director de Red de Paz, la Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra. Él es Luis Emil Sanabria. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué piensa Red de Paz de esta propuesta? La propuesta, que es la propuesta del presidente, pero que nosotros creemos debe ir alimentada de otro ejercicio, el ejercicio de cambiar el currículum de la policía. Porque hoy tenemos una policía enfocada en un conflicto armado interno. A la guerra, claro. A la guerra. Debemos tener una policía enfocada a la seguridad ciudadana, a la seguridad humana, al desarrollo humano, que respete los derechos humanos, que privilegie el diálogo, la negociación, la concertación en lugar de la represión. Deberíamos estudiar inclusive hasta el papel del ESMAD. ¿Cuál es su papel frente a la protesta social y a la criminalización de la protesta social? Entonces, esto de la policía rural, que no es nueva en Colombia han habido carabineros hace muchos años, ha habido DAS rural. Esta propuesta pues es una propuesta que debe pensarse, debe realizarse, pero unida al cambio de currículum en las escuelas de policía, porque es un currículum muy viejo, es un currículum enfocado al tema de la guerra, pero también que no ha privilegiado el enfoque de derechos humanos. Luis Emil, pero lo que también levantó mucha ampolla era el incluir a los desmovilizados de las FARC. Entonces se le consultó a la ciudadanía y demás, y ahí ve uno que hay graves problemas de llegarse, ojalá, a la firma del proceso de paz en el posconflicto, que seamos capaces de reconocer al que antes era enemigo o lo tachábamos como enemigo, que ahora esté también incluido en la sociedad y tenga una segunda oportunidad. El incluir a los desmovilizados en la fuerza pública es una cosa que todavía a la gente le cuesta muchísimo. Bueno, eso ha ocurrido en muchos procesos de paz en Centroamérica, pero ha ocurrido en Colombia. En Colombia, en las desmovilizaciones del 91, quienes cumplían las labores de seguridad de los desmovilizados eran reincorporados, o sea, personas que venían de la guerrilla que fueron incluidas en la nómina del DAS.
y el DAS los asumió como miembros del Departamento Administrativo de Seguridad y les ordenaba prestarle la seguridad a los excomandantes o a aquellas personas que lo necesitaran. Inclusive, luego de lo que se conoció como el punto final y muchos de estos desmovilizados vinculados al DAS no tenían a quién prestarle la escolta, algunos se convirtieron en DAS rural, es decir, cumplían labores de inteligencia para el Estado. O sea, eso no es nuevo en Colombia. Lo que debemos pensar es qué vamos a hacer con esa fuerza que se va a desmovilizar, que conoce un terreno, que conoce unos caminos, que sabe qué hay en un territorio y ponerla a cumplir un papel que a nuestro modo de ver puede ser una de las salidas, aunque no la compartimos en la medida en que no puede ser el futuro de los excombatientes vincularse a otro grupo armado, que en este caso es la policía, legal, constitucional, pero al fin y al cabo un cuerpo armado. Entonces yo creo que es mejor pensar que los desmovilizados van a cumplir labores cívicas, ciudadanas, labores políticas, porque es que si están negociando con las FARC es porque la FARC es un grupo político armado. Entonces hay que quitarle las armas y que se conviertan en constructores de paz y en constructores de democracia. Uno de los temas que se hablaba en medio de esta polémica era que el futuro o el quehacer mismo de la policía, de las fuerzas militares, pues no se iba a discutir en la mesa de diálogos y generó mucha sorpresa esta propuesta por parte del presidente. Bueno, hay temas que nosotros consideramos que no se deben discutir en la mesa, hay otros que bueno, están ahí agendados. Tenemos que pensar en Colombia, por ejemplo, en ser capaces de disminuir de 500.000 hombres y mujeres hoy que tenemos entre la policía, el ejército y la inteligencia. Tenemos que pensar en 5 o 10 años en disminuirlos siquiera a unos 100.000 o a unos 200.000 y convertir esa nómina en docentes, en profesores. Qué bueno fuera, por ejemplo, que en lugar de tener todos esos batallones, grandes infraestructuras, las pudiéramos convertir en universidades rurales o en colegios rurales y reducir la mitad de los batallones y las convirtamos en colegios y los convirtamos en universidades. En eso hay que pensar, porque no se trata de mantener privilegios y de mantener las cosas como están, sino de cambiar, y la paz nos va a permitir eso. Y que no se preocupen mucho los que están hoy en las Fuerzas Armadas, porque algunos están capacitados con cursos, con posgrados, con maestrías, con acciones pedagógicas, pueden cumplir labores también de docencia en zonas donde ellos van a estar. Entonces, este país tiene que dar de allá y tiene que dar de acá. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos le propongo que hablemos un poco si es que hay miedo porque los privilegios que tienen las fuerzas militares en el posconflicto, cuando ya no hay guerra, cuando ellos ya no son tratados de esa manera como los que salvaguardan la seguridad en nuestro país, puede ser un elemento que genere un obstáculo en el posconflicto. Hacemos una pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy estamos hablando con el director de Redepaz, Luis Emil Sanabria, sobre la propuesta que ha generado tanta controversia por parte del gobierno nacional de construir la policía rural. Las fuerzas militares están listas para el posconflicto, para dejar a un lado todos los privilegios que tienen en este momento, precisamente porque nuestro país está en guerra. Y esa fue la pregunta que se nos quedó un poco antes del corte a comerciales. Tienen muchísimos privilegios y por supuesto que se lo merecen porque son quienes exponen la vida diariamente para garantizar la seguridad. Yo diría que preocupados algunos por los privilegios, pues por supuesto tienen que estar, ¿no? Digamos, aquellos derivados del conflicto armado por todo lo que acabas de decir del arrojo de las fuerzas militares, el riesgo de la vida y todo eso que se deriva de un conflicto armado. Pero también hay preocupación frente a toda la infraestructura que en Colombia se ha desarrollado en torno a la industria militar. Sí. Entonces,
en Colombia se producen los uniformes y las botas y todo esto que implica tener un hombre o una mujer armado, ¿cierto? Por supuesto, alguien tiene que dar esa proveeduría y al reducirse a la mitad, porque no tendremos conflicto armado, al pensar que no vamos a generar ya un ejército tan grande como el que tenemos, bueno, Colombia tiene uno de los ejércitos más grandes de América per cápita. Es decir, por cada persona tenemos muchos soldados, efectivamente porque estamos en conflicto armado interno. Si eso se va a disminuir, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa industria? Yo digo que no nos deberíamos preocupar, porque vamos a generar uniformes para los niños, sudaderas para los deportistas, en lugar de botas vamos a hacer zapatos deportivos, en lugar de camisetas para la guerra vamos a hacer camisetas para que los muchachos jueguen en las escuelas. Entonces, aquí hay que redireccionar la economía y como ya no vamos a estar en guerra, entonces vamos a tener un gran presupuesto, como lo soñamos los colombianos, que en lugar de irse para la guerra, se va a ir para la educación y para la salud. Y entonces esos son los beneficios de la paz. Si no, pues, ¿cómo para qué negociamos? Negociamos porque queremos beneficios, queremos desarrollo, queremos superar la pobreza, queremos mayor educación y la guerra, el conflicto armado no nos ha permitido eso. Pero el conflicto, además de generar este negocio de los uniformes y demás de las fuerzas militares, hay otro tema y es el de los ascensos. Tal vez somos el país con el mayor número de generales y que obviamente lo propicia el conflicto armado en nuestro país. Bueno, eso tiene que ver con eso, con los ascensos, con el papel de las escuelas militares. Yo creo que allí todo eso hay que redireccionarlo en la medida en que ya no tenemos conflicto, hay que cuidar las fronteras y entonces, ¿qué tipos de soldados necesitamos para cuidar las fronteras? ¿Cuál es el papel de ellos? ¿Ese es el mismo número? ¿Vamos a necesitar esa fuerza pública que hoy tenemos? Son todos esos interrogantes los que nos nacen y por supuesto, ¿qué vamos a privilegiar? ¿Ascensos en la fuerza pública o ascensos para que nuestros profesores y nuestros médicos tengan una maestría, tengan un doctorado, para que podamos tener mejor educación o mejor salud? Son cuestionamientos que empiezan a surgir. Entonces yo creo que el país, eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Claro. Y por supuesto, los privilegios que hoy se tienen hay que mantenerlos, porque a nadie le gusta y no está bien que tengan unos privilegios logrados o unas prebendas logradas y luego se le desaparezcan. No, eso hay que mantenerlo. Pero a futuro hay que pensar en otras cosas, en otras proyecciones del país, manteniendo lo que hay, pero también ir construyendo el país en paz y en democracia. ¿Las fuerzas militares le están jugando claro y transparente al proceso de paz? Se habla en algunos escenarios de división. Es que esta propuesta del presidente hizo que muchos empezaran a pensar si realmente está jugando de manera clara y transparente a partir de declaraciones del ministro de Defensa, donde desconocía que hay generales de la República, coroneles y demás, que estaban siendo investigados por la Fiscalía. Lo dijo claramente en el Congreso de la República. Luego la Fiscalía dijo que sí, que efectivamente había un número de esos militares que estaban para ascenso, que estaban siendo investigados por casos de falsos positivos en la Fiscalía General de la Nación. Parece que es una verdad como a media la que nos cuentan y uno sí esperaría una fuerza pública transparente que, así como se la jugó en el conflicto armado para garantizar la seguridad y la estabilidad del país, en este momento en el que los colombianos queremos la paz, también se la juegue de la misma manera, por consolidar la paz, que es el anhelo de todos y cada uno. Bueno, yo creo que la fuerza pública, la mayoría de la fuerza pública está comprometida con la paz. De hecho, están rodeando los ejercicios de paz. De hecho, están obedeciendo al presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que, por supuesto, y siempre hemos sabido de algunos elementos en la fuerza pública que, bueno, ya es evidente el tema de los falsos positivos o el tema de algunos vinculados inclusive al tráfico de armas para la misma guerrilla. O que filtran información. Pero es papel del ministro de Defensa aclarar eso y decir la verdad. Yo creo que el ministro debe ir desescalonando su verbo, sí, porque discurso todavía es un discurso muy pensado en la guerra. Hay que ir pensando ya en un discurso de un ministro de Defensa pensando en la paz, de defensa de la soberanía, pensando en la paz interna. Yo creo que ahí el ministro tiene que hacer un ejercicio o debe dar paso
para que la paz se consolide y las Fuerzas Armadas rodeen con mayor decisión la construcción de la paz en Colombia. Estas declaraciones y controversias que se generan a partir de las propuestas o las declaraciones que hace el presidente Juan Manuel Santos, como lo decíamos al inicio, pues han suscitado que voceros de las FARC, como alias Timochenko, pues comiencen a hablar un poco de lo que se dice hacia la opinión pública, pero no se negocia en la mesa de diálogos. Un poco el tema del cese unilateral, que estableció las FARC a partir del 20 de diciembre, que según la misma personería que hizo veeduría, se está cumpliendo y así otras organizaciones ONG han manifestado. Sin embargo, ellos dicen que las fuerzas militares siguen haciendo ataques, combates específicos en contra de las FARC. Y uno dice, ¿a qué estamos jugando? Sí, pero no. Bueno, la verdad es que la tregua es unilateral, la decretó la FARC. El gobierno o las fuerzas militares no han decretado tregua. Entonces, mientras no sea bilateral, el ejército seguirá avanzando en su lucha contra las guerrillas. Nosotros esperaríamos que lo más pronto posible fuera bilateral y que el gobierno realmente decidiera hacer una tregua y no atacar a la FARC, que ha decidido hacer una tregua unilateral. Lo importante de la tregua unilateral de la FARC, y eso lo debe entender el gobierno, es que la FARC se está preparando para hacer el tránsito a la civilidad. Y eso es muy importante, porque desactivar la acción armada de un ejército no es fácil. Decirle a las personas que están preparadas para la guerra, oiga, ya no más guerra, y darles la orden sabiendo que el otro lo puede atacar, eso no es fácil, pero también es una demostración de querer avanzar hacia la paz. Por eso esa insistencia nuestra de que el gobierno estudie con seriedad, o con mayor seriedad, porque sabemos que lo ha estudiado seriamente, y que lo acoja la propuesta de una tregua bilateral con las FARC, y por supuesto que la mesa que se va a abrir con el ELN se abra de una vez con una tregua bilateral entre el ELN y el gobierno. Pero todo eso, por supuesto que tiene muchos detractores, mucha gente que no está de acuerdo, ¿no? Hacemos una nueva pausa y regresamos en Contrastes. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Luis Emil Sanabria, director de Red de Paz, ¿qué tanto se ha avanzado con el tema de la justicia transicional, que nuevamente vuelve a levantarse con esta propuesta de la policía rural? Hay quienes dicen que las fuerzas militares quieren un trato completamente diferente al que se establezca con las FARC, que no son iguales ni medianamente cercanos y que son 2 ejercicios completamente diferentes, pues sobre todo a quienes han hecho actos de lesa humanidad en contra de los civiles en medio del conflicto. Bueno, hay un trato diferencial, por supuesto, porque las Fuerzas Armadas son las fuerzas constitucionales, a través de las cuales el pueblo colombiano les entregó el mandato de mantener la ley y el orden. No para violar la ley, ni para mantener el desorden, para mantener la ley y el orden. Por supuesto que conocemos de los desafueros de muchos elementos de las Fuerzas Armadas en Colombia. No son la mayoría, por supuesto, pero también consideramos que este proceso de transición tiene que privilegiar sobre todo la verdad. Si nosotros pensamos que la justicia transicional está hecha para la impunidad, nos equivocamos. Si pensamos que lo que le debe esperar a un comandante de la FARC o a un militante de la FARC desmovilizado es la puerta de la cárcel, estamos equivocados. Yo creo que Colombia debe empezar a pensar seriamente en el perdón y en la reconciliación. Como quiera que debemos empezar a construir la verdad, porque sobre la verdad es que podemos hacer otros ejercicios. ¿Qué tanta cárcel? ¿Qué tanto castigo? ¿Qué tanta perdón? ¿Cuál es la real balanza? Nunca va a ser posible obtenerla, pero si colocamos aquí
en el horizonte la paz, la reconciliación y el perdón, el resto de componentes sentados sobre la verdad van a ser más fáciles. Si ponemos la venganza, es imposible hablar de paz. Pero si ponemos la reconciliación, seguramente que muchos de estos comandantes de la FARC van a contarnos qué ocurrió, dónde están los secuestrados que hoy no aparecen, por qué se cometieron estos hechos, por qué lo de Ojayá y cómo ocurrió, por ejemplo. Entonces, es sobre la verdad que la sociedad construye perdón y reconciliación. Y lo mismo con nuestras Fuerzas Armadas. Tendremos que avanzar a conocer mayores elementos de qué ha ocurrido al interior de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué muchos de nuestros comandantes de ejército y de policía terminaron vinculados a los grupos paramilitares, siendo socios o siendo cómplices? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se creyó en la institucionalidad? ¿Quiénes dieron las órdenes políticas? ¿Quiénes dieron las órdenes militares? Sobre esa verdad construimos reconciliación y seguramente vamos a dejar de pensar en la cárcel para el ejército, para la policía y para las guerrillas. Y vamos a empezar a pensar más en la reconciliación, en la verdad y en que esos hechos nunca más vuelvan a ocurrir en Colombia. Luis Emil, de acuerdo a nuestra historia reciente, frente al tema de la verdad, ¿cree usted que vamos a conocer la verdad específica en los dos frentes? Bueno, la verdad se construye en el tiempo. Pero no solamente conocer a quienes ejecutaron la acción, sino quienes de manera intelectual lo más importante de la verdad no es el autor material, exacto, entre comillas, quién obedeció y cometió el acto, es quién lo planeó, qué tenía detrás ese plan. Yo a veces me resisto, por ejemplo, a creer que Carlos Castaño tenía la mágica idea de despojar a los campesinos de tierras y sembrar palma. Alguien sabía que esas tierras eran buenas para la palma y que esas tierras eran por la forma en que cae el sol o cómo estaba el agua alguien sabía más. Y ese alguien construyó un plan y buscó un socio y el socio era este señor y con ellos hicieron el despojo. De todas esas verdades hay que conocerlas, pero también otras verdades políticas. ¿Por qué se ha negado el acceso de otras formas de pensar, de otras ideologías al poder y al gobierno? ¿Por qué se persiguió y por qué se exterminó a la Unión Patriótica, al Frente Popular, a luchar y a otras expresiones políticas de izquierda? ¿Por qué hoy se sigue amenazando a defensores de derechos humanos, a sindicalistas? ¿Por qué se siguen asesinando sindicalistas? ¿Por qué se acabó con ANTOC y luego surgió la Ley 100? Tenemos que saber quiénes tenían intereses de que el sindicato de trabajadores hospitalarios desapareciera y luego empezaran a aparecer las EPS y las empresas privadas y las clínicas. O sea, aquí hay muchas verdades. ¿Pero usted cree que sí las vamos a conocer? ¿Que alguna generación de colombianos sí la va a conocer? Hoy, por ejemplo, Alemania todavía está construyendo verdad sobre lo que pasó con el fascismo y con el nazismo. Hoy todavía, en el año pasado, antepasado, acaban de construir un centro de la verdad, después de tantos años. O sea, no podemos esperar que haya verdad absoluta para hacer perdón y reconciliación. Se va construyendo verdad, se va construyendo perdón, se va construyendo reconciliación. Pero es el interés de la sociedad la que va construyendo eso. Y por supuesto no puede ser la venganza lo que nos espere. El gobierno nacional, en su afán por sacar avante este proceso de paz, porque se logre firmar durante esta administración, ¿se está equivocando? ¿Está cediendo demasiado? ¿Está exponiendo figuras públicas de gran reconocimiento? ¿Seguimos con el tema de las fuerzas militares? No, yo creo que los ritmos van bien. Inclusive van rápido. Es que creemos que un conflicto de 50 años cruzado por exclusión política, económica y social, cruzado por el narcotráfico, por la persecución y el exterminio, por las decisiones de las guerrillas de secuestrar, ajusticiar, asesinar, desplazar, por las decisiones oscuras de muchos sectores políticos, se va a solucionar en 1 año o 2 años. La mesa de negociación tiene que dar frutos. Nosotros, siendo optimistas, esperamos que a final de este año, con las FARC, las cosas ya estén más claras. ¿Cree usted que se refrenda en octubre? No. ¿No se llega? No, porque además este es un solo proceso de paz y el ELN hasta ahora está llegando. Esperemos que llegue
y ojalá llegue pronto a una mesa, pero también faltan otros temas. ¿Qué vamos a hacer con la disidencia del EPL? ¿Cuáles son las condiciones para que ese grupo se someta a la justicia o se negocie? Bueno, ¿cómo va a ser? Porque es un grupo importante en norte de Santander, sur del Cesar y otras regiones, que tiene sometida a una población, que combate con el ejército, que asesinó a un grupo importante del DAS hace algunos años. ¿O qué vamos a hacer con las bandas criminales? ¿Cuál va a ser el mecanismo para desactivarlas? Entonces, la paz como un proceso, así se firme con la FARC, vamos a tener que seguirle insistiendo. Y entonces no podemos cansarnos rápido. Red Paz lleva 20 años insistiendo en la paz y espero que la sociedad colombiana no se canse pronto, como en algún momento nos ocurrió y decidimos nuevamente avanzar por la guerra y eso no dio ningún resultado. Se requieren campañas masivas de pedagogía sobre el posconflicto, sobre la paz, el perdón, la reconciliación, la consolidación de la memoria. Estamos realmente cortos frente a ese tema para conmover y concienciar a la ciudadanía de la importancia de este momento histórico para el país. Claro, se debe avanzar. La gente debe conocer con más profundidad qué se ha negociado. ¿Cuál es el alcance? ¿Para qué se negocia? ¿Por qué el tema de la tierra? ¿Por qué el tema agrario? ¿Qué vamos a hacer con los campesinos? ¿Cómo los vamos a poner a producir? ¿Vamos a mantener los TLC? ¿O vamos a producir internamente? ¿Vamos a generar créditos? ¿Tecnología? ¿Qué vamos a hacer con el campo? ¿Qué vamos a hacer con los cultivos de uso ilícito? ¿Cómo los vamos a erradicar? ¿Qué vamos a hacer en esas tierras? ¿Cómo vamos a volverlas productivas? Pero ¿qué vamos a hacer también con la democracia? ¿Es esta democracia de hoy la que nos sirve en un proceso de posacuerdo? ¿O habrá que ampliarla? ¿Habrá que hacer realidad la participación ciudadana, el control, la lucha contra la corrupción, el que no se robe en el erario público? O sea, hay muchas cosas por hacer. Cambiar el modelo neoliberal. Claro, además del trabajo pedagógico es el ejemplo en economía. ¿Vamos a mantener el mismo número de pobres o vamos a invertirle para superar la pobreza? Es el ejemplo el que nos va a ir construyendo otra sociedad, otro país. Una última pregunta rapidita. ¿Cree usted que los medios de comunicación están asumiendo con gallardía el reto de ir allanando el escenario del posconflicto, informando de manera adecuada, presentando las dos caras de la información? Porque es que el tema de la paz, de los diálogos, es una información absolutamente delicada. Yo creo que falta mayor compromiso. No solamente en informar sobre qué está ocurriendo realmente en la negociación de la FARC y el gobierno con el ELN, sino también en el compromiso de ir construyendo una cultura de paz. Todavía nuestros medios de comunicación, si uno se sienta frente al televisor desde las 7 de la noche hasta las 11, siguen apareciendo armas en esa televisión. Ya los niños saben qué es una AK, qué es un Galil, qué es una 9 milímetros, cómo se acciona, cómo se ataca, cómo se monta un sicario en una moto, cómo le da de baja al otro. Y no se privilegia el reivindicar y el hacer evidente los compromisos que la gente en nuestro país está haciendo por la paz. Mire, Colombia es el país que más experiencia tiene en la construcción de la paz, paradójicamente, porque tiene una cantidad de experiencias locales, territorios de paz, mesas por la paz, asambleas constituyentes por la paz, programas de desarrollo y paz, todo lo que usted quiera. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y eso hay que ponerlo, sacarlo, que los niños sepan que estamos comprometidos con la construcción de la paz y que el futuro que les espera no es sin tetas no hay paraíso, sino la construcción de los derechos de la mujer, que lo que les espera no es el capo, sino la universidad, el estudio, la construcción de la convivencia y la paz. Es que hay que hacer de la paz el programa con el mayor rating en nuestro país, no verlo como un negocio, sino como la posibilidad de transformación y cambio a la que todos le estamos apostando. Efectivamente. Luis Emil, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.